Muy buenos días. En esta semana que vamos a hacer el repaso de todo lo que hemos visto durante el proceso, vamos a ver la cinética de los gases. Vamos a trabajar sobre los fluidos, sabiendo que los fluidos son aquellos que tienen la propiedad de fluir, que carecen de rigidez y de elasticidad. Vamos a hablar que los fluidos pueden ser líquidos o gases. Las variables que tienen influencia en el estudio de estos fluidos son la temperatura. Sabemos que la temperatura es una magnitud física que se mide con el termómetro y que relaciona el grado de agitación de las partículas de energía en movimiento. Quiere decir que la energía es, la temperatura es energía en movimiento. Tenemos para este estudio cuatro escalas de temperatura. Tenemos la escala Kelvin, la escala Celsius, la escala Rankine y la escala Fahrenheit. Aquí mostramos entonces las formas de relacionar las diferentes escalas. Kelvin es igual a Celsius más 273 o Celsius es igual a Kelvin menos 273. Fahrenheit es igual a 9 quintos de Celsius más 32 y Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Rankine es igual a Fahrenheit más 459 y Fahrenheit es igual a Rankine menos 459. Podemos hacer aquí paso de los diferentes grados de temperatura de una escala a la otra. La presión. Decimos que la presión es otra variable que influye mucho en los fluidos y que se obtiene como, o que se sabe que es la fuerza que se ejerce en una unidad de área. Tenemos diferentes tipos de unidades de presión. Tenemos unidades físicas, como son los pascales, las barias y los PSI. Y tenemos unidades químicas, como son las atmósferas, los milímetros de mercurio, los PSI y los torricelis. Y encontramos aquí dos factores de conversión para pasar de unidades físicas a unidades químicas. Una atmósfera es igual a 14,7 psi y una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Encontramos otro concepto que se llama presión hidrostática, que es la parte de la física que estudia la presión debida a los fluidos en reposo y a la altura de las columnas de aire o agua que haya en las diferentes ejercicios. Otra variable que encontramos allí es el volumen. Decimos que el volumen de un cuerpo es el espacio que éste ocupa. Para medirlo se puede hacer en unidades de volumen, en unidades de longitud elevadas al cubo o en unidades de capacidad como son los litros y los mililitros. Sabemos que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos y que un mililitro es igual a un centímetro cúbico y es igual a un gramo en el agua. Obtenemos algunas relaciones entre las variables como son la ley de Boyle-Mariotte, que me relaciona la presión con el volumen. La ley de Boyle-Mariotte dice que a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si vemos ahí en la gráfica, las líneas de temperatura que tenemos allí en colores se llaman isotermas y el proceso sería un proceso isotérmico. Tenemos otra relación que se llama la ley de Charles. La ley de Charles dice que a presión constante el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Vemos allí en la gráfica que las líneas de presión constante se llaman isóbaras. Tenemos otra relación que se llama la ley de Gay-Lussac, que habla de que la presión y la temperatura a volumen constante son directamente proporcionales. Se observa allí en la gráfica que las líneas de volumen constante se llaman isócoras. Encontramos otra relación entre estos gases que se llama la ley combinada de los gases. Esta combina, como su nombre lo dice, las tres expresiones anteriores en una sola y nos queda reducida a P1 B1 T2 es igual a P2 B2 T1.
Allí podemos obtener diferentes variables en los diferentes puntos del proceso. Otra ley que nos combina todas estas variables y que además establece la relación con el número de moles se llama la ley de Avogadro o ley de los gases ideales. Esta ley fue deducida por Amedeo Avogadro y estableció la relación entre la presión y el volumen, que es igual a la constante universal de los gases por el número de moles por la temperatura. Esta R significa el valor de la constante universal de los gases. Tiene diferentes valores dependiendo de las unidades. En química normalmente se usa 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin y 62,35 torricelis por litro sobre mol por Kelvin. Pero hay otras más, pero dependen de las unidades con que se esté trabajando. Esta ecuación se llama ecuación de estado de los gases ideales. En esta ecuación podemos hacer algunos arreglos para poder obtener una relación con la densidad. Aquí sabemos que la masa, que las moles son iguales a una cantidad de masa determinada sobre el peso molecular. Recordemos que el peso molecular se saca de la tabla periódica. Al hacer la reacomodación de las variables, tenemos que la presión por la masa molecular del compuesto son iguales a la densidad por la constante universal de los gases por la temperatura. Con esto podemos hacer solución de problemas de estequiometría de gases, es decir, vamos a relacionar la estequiometría como la veníamos mirando anteriormente con los gases utilizando la ecuación de estado de los gases ideales. Otro tema que vimos en este periodo fue las soluciones. Dijimos que una solución es una mezcla homogénea, es decir, allí donde no se pueden distinguir los componentes de una sustancia. La sustancia se llama soluto, la sustancia que se disuelve se llama soluto y otra sustancia que es la que disuelve que se llama solvente o disolvente. Por lo común, el solvente constituye una fracción mayoritaria de la solución. Lo más común es que el solvente sea un líquido, pero también es posible tener disoluciones sólidas. Esto es posible tener una fase sólida íntimamente mezclada con otra fase sólida. Encontramos allí las aleaciones entre dos metales, entonces me da una mezcla homogénea, porque no se pueden distinguir las dos, pero tienen dos metales diferentes, como por ejemplo el acero inoxidable, que es una aleación de carbono y hierro. Para expresar la concentración de las soluciones, encontramos que vamos a hacer la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente y solución que hay en la solución. Encontramos unidades físicas y unidades químicas. Encontramos que las unidades físicas pueden ser porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Estas son unidades físicas. Y encontramos otras unidades que son unidades químicas de concentración. Allí utilizamos las moles. Entonces encontramos moles de soluto por litro de solución, que se llama molaridad. Moles de soluto sobre kilogramo de solvente, que se llama molalidad. Encontramos la normalidad, que es el número de equivalentes gramo de un soluto por cada litro de solución, y encontramos otra relación que se llama fracción molar, que es las moles del soluto sobre las moles totales o las moles del solvente sobre las moles totales.